Voy a comentar un hecho de actualidad arquitectónica y relacionado con las patologías. En esta ocasión no ha habido que lamentar desgracias personales, pero se vuelve a ser patente que es que ningún edificio se libra de un desastre si no hay un mantenimiento. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Ayer fue sábado 27 de abril de 2024 y me ha llegado una noticia a través del foro de Facebook del posgrado de rehabilitación de la Escola SER de Barcelona. Yo hice hace bastantes años un posgrado de rehabilitación en donde se hizo un reciclaje por completo de todas las patologías que le pueden suceder a un edificio, aparte de lo que uno ya sabe, aparte de lo que se ha enseñado en la escuela, aparte de tu experiencia, pues siempre conviene ir a formaciones de este calado para ir reciclándose. Y se comentó en el grupo de Facebook de este forjado, porque estamos también en las últimas tecnologías en este sentido, aunque parezca que los arquitectos pues estamos un poco en otra onda, pues se comentó, una compañera comentó que había habido este siniestro, que no se había publicitado por redes sociales, que no se había publicitado tampoco en ningún medio de comunicación, pero que en una fachada de un edificio construido en 1990 y pico, o sea, en la década de los 90, no hace muchos años, sino escasamente hace 20 o 30 años, en Mollet del Vallès, que es una población del extrarradio de Barcelona, aproximadamente unos 20 kilómetros al noreste de Barcelona, tirando para el Montseny, pues una fachada, o sea, el recubrimiento de una fachada de ladrillo se había venido abajo, pero no un par de ladrillitos, no, sino un montón de cascotes que cubrían unos 5 o 10 metros cuadrados de suelo. Y se había venido abajo, se había acordonado la sola y bueno, y evidentemente pues había surgido un problema bastante gordo, y lo empezaré a desgranar aquí en varias partes. Primero, cuando se cae un ladrillo, en este caso de recubrimiento no de ladrillo de fachada, es decir, la fachada no es estructural, el ladrillo de la fachada era de adorno, recordándole las fachadas ventiladas que hay una hoja interior y luego hay una hoja exterior que puede ser de cualquier material, ya sea de ladrillo, unos ladrillos anclados a los forjados y a la propia hoja interior, puede ser también paneles metálicos. El aislamiento térmico va por en medio, hay una cámara de aire que va de arriba abajo. Recordad este esquema. Bueno, pues en este caso, parte de la hoja exterior, aparentemente la que estaba pegado a las forjadas, pues los forjados se fue al suelo. Y esto es un tema que ya ha sucedido en otras ocasiones, en edificaciones recientes, edificaciones de los últimos 20 o 30 años. Es decir, pese a que la hoja exterior de ladrillo no sea portante, o sea, no aguante nada de estructura, solamente sea estética y esté enganchada a la hoja interior, que tampoco es portante porque el edificio se sostiene a base de columnas, de pilares, pero simplemente hace la función de cerramiento, pero resulta que esa hoja exterior, pues en algunos sitios es precaria, está ejecutado de manera precaria, sobre todo en el encuentro con los forjados, en donde muchas veces, si no es una fachada ventilada completa, sino que está interrumpida por los forjados, pues ese forjado interrumpe el paso del ladrillo y a lo mejor para que no se vea el efecto tan feo de los forjados interrumpiendo el ladrillo, pues se mete un poquito los forjados para adentro y se tapa con un poco de ladrillito que se llaman picholines. Pues esos picholines se vienen abajo y si no están suficientemente agarrados al forjado existente. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que ha sucedido en Mollet del Vallès. Esto es una fachada, no es una fachada ventilada, es una fachada semiventilada, es decir, que la cámara de aire, que en teoría tendría que ir de arriba a abajo, está interrumpida por un forjado porque la hoja exterior de alguna manera está apoyada en este forjado y la hoja interior también está apoyada en este forjado, pero eso no quiere decir que esta hoja aguante carga, no. Aquí hay unas columnas y unos pilares que son las que aguantan la carga de todo el edificio. Simplemente esto lo que hace es sujetar el revestimiento. Y en este caso, si no hay revestimiento, pues aparentar que realmente lo que aguanta el edificio es el ladrillo. Es decir, a la gente, quieras o no, le gusta mucho más que la casa, su cosa se vea sólida, que sea un muro cortina transparente. Por lo menos esto es lo que se llevaba en los años 80 o 90, incluso si nos tiramos para atrás, años 70.
y se utilizaba este sistema constructivo. Lo que haya aislamiento térmico no es intrascendente, simplemente queda que normalmente, para que no se viese el regreso de los forjados, pues se ponía toda la cara continua del ladrillo por fuera, y en los lugares donde se encontraba con el forjado, pues se colocaban unos ladrillos llamados picholines, de esta sección tan pequeñita, ladrillos recortados, estos tres de aquí. ¿Qué es lo que ocurría? Que estos puntos suelen ser débiles, el mortero que va aquí para fijar los ladrillos a este forjado, pues tiene que estar muy bien ejecutado, y a lo largo del tiempo, pues termina siendo un mortero bastante más maleable porque está mucho más cercano de las inclemencias meteorológicas que a lo mejor un mortero que está aquí, y mientras que aquí no se nota, simplemente que el mortero que esté aquí se puede desprender o se puede deteriorar, aquí no se nota porque está el resto del ladrillo pegado, pero aquí como hay tan poquito ladrillo, pues si se deteriora el mortero en prácticamente todos los puntos de encuentro con las inclemencias meteorológicas, al final ¿qué es lo que ocurre? Que se va para abajo, tal como acertadísimamente han manifestado los especialistas de la Escola SER de Barcelona. Es decir, que todo lo que se ha caído a la calle en Mollet del Vallès seguramente ha sido a causa de un deficiente agarre del ladrillo al forjado, porque el mortero simplemente pues se ha volatilizado o se ha diluido a lo largo del tiempo, o simplemente porque el mortero se ha quedado pegado al ladrillo y se ha perdido agarre respecto al forjado. Aquí también me hago una reflexión sobre qué es lo que va a ocurrir. Solo se ha acordado la zona. Por lo visto, no se han puesto redes de protección de manera inmediata porque no hay dinero para ponerlas. Es decir, que pueden seguir cayendo ladrillos, pueden seguir cayendo trozos de ladrillo, de picholines al suelo, pueden darle a alguien en la cabeza, porque ya me diréis, aunque pongan unas vallas de protección alrededor, pues estás confiando que la gente no se vaya a saltar el no cruzar las vallas. Van a seguir cayéndose cosas, y aparte se han situado las vallas de protección en una zona en la cual han caído ladrillos, pero nadie dice que no puedan caer en otra zona que no esté acordonada, que no esté precintada, porque los edificios de esa zona prácticamente están construidos de la misma manera. Por lo tanto, sigue habiendo riesgo de caída. Ya sabemos que cuando hay un siniestro en un edificio, si hay otro edificio muy parecido al lado, o si son de la misma promoción, es muy probable que ese otro edificio tenga el mismo problema. Por lo tanto, hay que ir con mucho ojo. Y en este caso, pues solo se ha acordonado la zona, pero no se ha mirado el resto. No se ha mirado el resto. Si las barbas de tu vecino ve arder, pon las tuyas a remojar, pues esto no se ha hecho. Es cierto que poner unas redes de protección cuesta sus dineros. Es cierto que hay muchas comunidades de vecinos que no están con las cuentas temblando y no se pueden permitir ni siquiera una derrama ni para comprar una máquina de café. Pero también es cierto que cuando llega la hora de lamentar desgracias personales, todo el mundo se está pensando: ¿por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué no se previó antes? ¿Por qué no se tomaron medidas antes? Y siempre estamos igual. Al final el dinero va delante de las medidas. No sé, a mí se me ocurre comunicación de riesgo al ayuntamiento. No solo llamar a los bomberos, seguramente como hicieron, sino comunicación de riesgo al ayuntamiento y que tomen medidas urgentes, o por lo menos, si no se pueden pagar las medidas, que alguien se haga cargo de esas medidas, que haya algo firmado, que sea la propia comunidad de propietarios la que diga claramente: oye, estamos con las cuentas a cero, no podemos permitirnos esto, somos gente humilde y en estos momentos hemos tenido muchas derramas, lo que sea absolutamente, pero que el ayuntamiento, o por lo menos que haya un comunicado en el ayuntamiento que diga: esto es una situación de extremo riesgo, se puede caer material encima de la cabeza de alguien y queremos que se arregle, y por lo menos, ya que para algo están los ayuntamientos en este sentido también. De la misma manera que en el caso de Badalona, del derrumbe de Badalona, pues todos los edificios de la misma manzana se investigaron inmediatamente, se hicieron informes inmediatamente, y de hecho 4 o 5 han sido desalojados. Pues que hagan lo mismo en este caso. Tiene que haber un fondo de contingencias en el ayuntamiento si una comunidad de vecinos en concreto no se puede permitir el lujo de poner redes de protección. Que por cierto, las redes de protección, ya lo he comentado en otro vídeo, también es un tema aparte. Para poner unas redes de protección ridículas de esas que parecen toldos horizontales y las que se ponen encima de los locales comerciales, pues para eso no pongan nada, porque eso sí, algo ayuda, pero desde luego que no siguen
no impide que se sigan cayendo las cosas, que pueden rebotar encima de la propia red e irse a la cabeza de una persona por efecto rebote. En fin, es un problema bastante gordo. Es un problema bastante gordo el encontrarse que un edificio tiene una patología manifiesta y la comunidad de vecinos no tiene recursos económicos para hacer frente a esa patología, que no nos puede arreglar ni siquiera hacer un fondo de contingencia, ni siquiera tener un fondo de contingencia preparado para poner unas redes, que poner unas redes de protección no es barato. No es barato, no es decir, no, estos pueden espadrar por los edificios y ya veremos lo que hacemos. No es barato eso, no es barato. Las comunidades de vecinos tienen que tener un fondo de contingencia para cualquier cosa, porque nadie está libre, pese a que haya un mantenimiento excelente de los edificios, a que su edificio tenga problemas. Ya sea por problemas constructivos arrastrados en una determinada época, recordamos años 70, años 50-70, la luminosis, recordamos el fibrocemento, que no se conocía hasta hace pocas décadas, que era el fibrocemento, la uralita con amianto, que no se conocía hasta hace pocas décadas, que era pernicioso para la salud. Y claro, mucha gente compró viviendas en edificios que eran candidatos para tener patologías y no lo sabían, lógicamente, porque entonces no había la información que hay ahora. Y ahora, precisamente, en este tema de las fachadas con revestimiento de ladrillo decorativo, fachadas ventiladas o fachadas semiventiladas con hoja exterior de ladrillo anclada al paramento, al cerramiento real, con anclajes metálicos o simplemente pegados, el caso que estoy hablando de los picholines, pegados a los forjados, trocitos de ladrillo pegados a los forjados con mortero, pues está llevando muchos problemas hoy en día. Se está demostrando que esos picholines están en muchas ocasiones mal ejecutados, que al final terminan perdiendo adherencia con respecto a los forjados, y también se está demostrando que incluso las hojas exteriores que están ancladas con anclajes metálicos a los cerramientos interiores, pues también están presentando problemas de estabilidad, de curvatura, que al final entran en carga por los forjados si están parcialmente apoyados en los forjados. Es decir, que estas fachadas, que en teoría eran la panacea también, sobre todo para simular una fachada pesada cuando no era una fachada pesada, cuando el edificio está sustentado por columnas, por pilares y por columnas, pues este tipo de fachadas, y esto se explicó claramente en el posgrado de rehabilitación de la Escola SER, que ya había habido algún problema en Granollers con dos edificios elípticos en este sentido, pues se ha demostrado que estas fachadas hay que mirarlos con lupa. Repito, no fachadas ventiladas, no tiene que ver que sean fachadas ventiladas, tiene que ver con la hoja exterior de revestimiento, que es de ladrillo, que ya por sí el ladrillo es un material pesado y se utiliza a veces como elemento decorativo. Y vamos a volver a explicar lo que es una fachada ventilada para explicar también en este caso lo que puede suceder cuando la hoja exterior se vuelve inestable, que es cuando es fábrica de ladrillo que está enganchada con anclajes metálicos a la hoja interior, que es la que sirve de sustento al aislamiento térmico y es también la que hace de divisoria entre el interior y el exterior. Recordemos que ni este son elementos estructurales, no son elementos portantes, solo sirven de división entre el exterior y el interior, y este en todo caso es un revestimiento pesado. Pero como el ladrillo, cuando hace revestimiento, pues es pesado, pues si solo está anclado que esto es uno de los principales problemas de la fachada ventilada que se está descubriendo en los últimos tiempos, repito, como se reportó hace bastantes años en la Escola SER de Barcelona, con algún caso famoso como los edificios en forma de elipse de Granollers, otra ciudad situada bastante cerca de Mollet del Vallès. Pues resulta que esta fachada, que está enganchada con fijaciones metálicas al paramento interior, que no es estructural tampoco, pues al final no termina siendo todo lo estable que podría ser. No termina siendo todo lo estable que podría ser, y en algún momento pues algún fallo en los anclajes pues supondría que esto empezase un poco a no ser completamente vertical. Es decir, que aquí apareciese un descascaramiento porque al final un ligerito bandeo, que algún ladrillo se deteriorase, que algún mortero desapareciese por aquí. Es decir, que pese a que es una muy buena solución constructiva la fachada ventilada, tal vez cuando se trata de solucionarla con ladrillo en la hoja exterior no sea tan acertada. Y al final el otro tema es que precisamente también
reportado por las Colaser, cuando la hoja interior, que se supone que no es estructural, pero acaba haciendo funciones estructurales, aparte de las columnas, aparte de los pilares del edificio que son los que realmente aguantan toda la estructura del edificio, pues lo que ocurre es que al final, oye, los forjados pesan, esto tiene su peso propio y todas las cosas que hay encima, y esto también tiene su peso propio. Por lo tanto, esto al final, todo este muro que se supone que es solo cerramiento y te aguante el aislamiento térmico, termina entrando algo en carga. Y funciona como un semimuro de carga. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esto no está diseñado para ser un muro de carga y simplemente es un muro de cerramiento, pues también puede tener problemas de este tipo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, en el diseño, y precisamente estas fachadas que son tan típicas de los años 1990, pues ahora, 20 o 30 años más tarde, pues están revelando algunos problemas en ese sentido. Pero bueno, que son problemas que se pueden ir resolviendo a medida que se perfecciona el diseño, pero es lo que pasa siempre. Cuando hay un diseño nuevo, pues muchas veces no se sabe cómo va a responder en ciertas condiciones, y muchas veces los fallos de ese diseño se revelan 20, 30, 40 o 50 años después. Es el riesgo de innovar en arquitectura. Por lo tanto, ¿qué tengo que recomendar? ¿Cuál es la enseñanza de este vídeo? Sobre todo, comunidades de propietarios, no vayáis al día, hacer una buena provisión de fondos por si ocurre algo, y sobre todo, cuando ocurra algo, ser absolutamente diligentes, no dejarlo todo al azar. Si hay que poner redes, se ponen. Si no podéis poner redes porque a lo mejor no tenéis fondos para ello, llamad a los bomberos, ir al ayuntamiento a hacer un comunicado de riesgo. Esto no tiene que hacer un arquitecto, lo podéis hacer vosotros como ciudadanos, pero sobre todo que quejarse, poner voz, que se os oiga, y decir claramente: nuestro edificio tiene un problema, lo queremos arreglar, no tenemos fondos para arreglarlo, y solicitamos ayuda, porque es que si no solicitáis ayuda, el ayuntamiento no se va a enterar y nadie se va a enterar. Así que yo recomiendo esto. Primero, sobre todo, fondo de contingencia en la cuenta de cada comunidad de propietarios. Y si no es posible, porque yo entiendo que hay muchas casuísticas, pues si pasa algo, pues que se entere todo el mundo, y no dejarlo al azar, no dejar el arreglo al azar y decir: bueno, ya ha caído lo que tenía que caer, ya no va a caer nada más. No, porque es posible que si ha caído por un lado, pueda caer por otro. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas: suscribirte a mi canal Alejandro Darias Arquitecto para saber cuándo publico nuevo material, y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.